estamos hablando de la imprescindibilidad y de la importancia que tiene para la iglesia entender el evangelismo. Hemos hablado de esos factores, elementos o componentes necesarios para poder predicar este evangelio. ¿Recuerdan? Y también comenzamos a hablar sobre la necesidad de remover los obstáculos que nos impiden cumplir la misión. ¿Cuántos recuerdan algo de eso? ¿Recuerdan que hemos hablado de eso? ¿O lo predico el mensaje otra vez? No sé si está grabado, pero es bueno recordar que estamos entendiendo, redescubriendo la necesidad y imprescindibilidad de cumplir la misión que Cristo nos ha dejado, que es ganar almas para su reino. Si usted dice un amén, yo me animo y sigo predicando. Que es cumplir la gran comisión. La gran comisión, y la gran porque es la misión que solo la iglesia lo puede hacer. Es grande porque solo por medio de cumplir esta asignación, personas pueden ser libradas de la condenación eterna. Y también la iglesia puede ser edificada para crecer en carácter y poder expresar a Cristo más exactamente. Así que en la última sesión que estuve con ustedes, estuvimos leyendo en Isaías 57:14, y como tal vez no lo tengamos tan presente, vamos a refrescar memoria leyendo el pasaje otra vez, igual que Mateo 28. En adelante. Vamos a ir a Isaías. En Isaías 57, si trajo su Biblia o la tiene en su celular, en su tablet, préndala, búsquela, el pasaje. Isaías 57, y también posiciónese para que lo leamos corrido en Mateo 28, que es una cita muy conocida por todos nosotros, donde el Señor nos envía a la iglesia y nos da la gran comisión. En Mateo 28, 18, vamos a leer primero en Isaías. Leemos la escritura. ¿Estamos ahí todos? En Isaías 57, 14, dice la escritura, y dirá: allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Verso 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y también habito con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Para qué? Diga, propósito. Y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Alguien dice amén? Hermosa esta escritura, estos versos, el verso 15, donde el Señor habla de el profeta ve lo alto, lo sublime, y el mismo Señor dice: soy yo que hablo, el santo, el que habita en las alturas, el que habita la santidad. Pero lo que más me impacta, porque todos sabemos que Dios habita en las alturas, y más que un lugar alto físicamente, quiere decir que Dios es superior sobre todas las cosas, que Él está sobre todas las cosas. Amén. Y que también habita con el humilde. Quiero que se quede en la parte B del 15. Dice que su nombre es santo. Yo habito en la altura, en la santidad. Y 3. Y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Con quién habita el Señor? Y dice: ¿para qué?
hace eso. El propósito de la regeneración. Propósito de que Dios venga a habitar, no a visitar, no a tocarnos, no a hacernos sentir bien, no solo a emocionarnos, sino, diga conmigo, Dios viene a habitar. Es una promesa dado en el antiguo pacto a través del profeta Isaías, pero que para nosotros es ya una realidad vivencial para todo aquel que cree. Dice el propósito para el cual Dios viene a habitar, dice, para vivificar el espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón quebrantado. Vamos a decirlo hasta que nos lo aprendamos. ¿Qué usted cree? ¿Para qué Él viene a habitar? Para, léalo. ¿Para qué Dios viene a habitar en nosotros? Humilde quiere decir, lo propone que no el espíritu de todo el mundo, sino que esa vida se va a expresar específicamente en una clase de personas, y allí está claramente expresado, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Por eso Jesús dice en el Nuevo Testamento que bienaventurados los pobres de espíritu. Amén. Y humanamente hablando, un pobre es una persona que reconoce y que sabe que está carente, que está falto de algún bien. ¿Está conmigo usted? Así que Dios no ama ni quiere la pobreza física de sus hijos, aunque tengamos que pasarle nuestra experiencia de vida natural. Y esa no es buena, pero hay una pobreza que el Señor dijo que era una bienaventuranza, porque era una expresión de humildad. Era una expresión, cuando reconocemos esta pobreza en el espíritu, es que el hombre puede darse cuenta que necesita realmente a Cristo, porque espiritualmente está en bancarrota, aunque sea un millonario económicamente. Y el que está en pobreza nunca quiere amar la pobreza ni ama la pobreza. Tendría que estar fuera de sí. Todo el que vive en pobreza quiere prosperar, quiere salir de allí, quiere progresar. ¿Alguien me dice amén? Todo el que es sanamente de la mente y está consciente y es razonable, y aunque sea pocamente inteligente, sabe que si está en pobreza, todo el mundo aspira a salir de allí. Identifica las formas, los recursos o las personas por medio del cual podría salir de ese estado. Por eso estudiamos y queremos que nuestros hijos estudien. Por eso trabajamos, nos empleamos, somos emprendedores, porque aborrecemos el concepto y la experiencia de pobreza y mucho más de miseria. ¿Es cierto o estoy equivocada? Todo ser humano inteligente, porque no fuimos creados para la pobreza. Cuando Dios creó al hombre, lo puso en un ámbito de abundancia, en un ámbito de prosperidad. No le faltaba nada. ¿Qué le faltaba a Adán? Nada. No le faltaba absolutamente nada. Dios creó todo, un entorno favorable donde estaba todo suplido, y lo único que el hombre necesitaba, usando la inteligencia y el libre albedrío, era participar internamente de la riqueza de Dios al participar del árbol de la vida. Pero el hombre en sí participó y Dios lo puso en una atmósfera y en un ámbito natural provisto de todo. Nunca fue el diseño de Dios que el hombre viviera ni espiritualmente ni físicamente en pobreza, sino que viviera en la abundancia, comenzando desde la abundancia de su espíritu, desde la abundancia de Dios en su ser, en su alma, y que esta realidad pudiera ponerlo a él en gobierno sobre todo lo material. Amén. Recordemos que la historia de Adán no comienza en el capítulo 3 de Génesis, comienza
desde el pensamiento de Dios, desde la intención de Dios, antes incluso de tener el hombre físicamente creado. En el 1:26 de Génesis, que Dios pensó, creó y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Él nos pensó para ser como Él y para ser igual a Él. Y no solamente en forma física, sino en sustancia, en esencia, en naturaleza, en posición y en estado. ¿Está conmigo? En naturaleza, en semejanza, ¿verdad? Como hagamos el hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Pero también quería que el hombre fuera igual a Él, también en su naturaleza. Amén. Pero también quería que fuera igual a Él en su posición y condición espiritual. El hombre cayó de este estado, pero en Cristo fuimos recuperados para ser reposicionados a ese honor como hijos de Dios. Así que humanamente, vuelvo al punto de la pobreza, nadie quiere permanecer en pobreza. Así que si alguien se sabe, y era lo que el Señor apelaba, a que aquel que era pobre de espíritu sabía que tenía una condición de necesidad, que tenía una condición de necesidad de Dios, de perdón, de restauración, una necesidad de vida. El problema de la arrogancia del hombre, por el cual no puede participar de la abundancia de la vida, es que cree, engañado por el pecado y por la riqueza, o engañado por los afanes de este mundo, como bien dijo el Señor también en la parábola del sembrador, que está bien como está, que no necesita a Dios, que no necesita su palabra, que no necesita orar, no necesita congregarse, porque está bien en su estado como está. Y este conformismo arrogante es lo que hace que el hombre permanezca en un estado de muerte, espiritualmente hablando, aunque haya sido llamado y haya sido señalado y escogido para ser regenerado, para ser un hijo lleno de la abundancia. El hombre que entiende que no necesita, que lo espiritual y lo eterno está ni tan siquiera en segundo lugar, ya ni sabemos en qué lugar lo pone el ser humano, no solo el inconverso, sino muchos de nosotros, los llamados evangélicos. Es el problema, que somos evangélicos y tenemos que salir de esa identidad tan baja, de esa identidad tan simple, y entender que no, nuestra identidad no es ser evangélico. Ese es el trabajo, evangelizar. Eso lo define el trabajo que tú y yo tenemos que hacer. Pero nuestra identidad es ser, y es desde esa identidad, no de cristiano, no de evangélico, que esto solamente es un concepto placebo para apaciguar la conciencia que nos reclama la cercanía y el compromiso más profundo con Cristo. Soy cristiano, yo soy evangélico. ¿Cuántos se salvan con eso? ¿Cuántos son edificados con esa expresión? De palabra, de boca. No es la expresión y el vivir como hijos de Dios que produce el fruto, que produce el resultado para Dios. Dígame amén, por favor. Así que la pobreza espiritual, en el buen sentido del contexto que Jesús la dijo, tiene que ver con esta expresión que aparece en Isaías, que Dios habita con el humilde. Si Dios solo regenera al que lo recibe, al que cree en Él. ¿Recuerdan el texto básico de la regeneración, donde comenzamos a aprender esto? A los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, que no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino son engendrados de Dios. Amén. Así que para poder tener a Dios como el dueño y Señor y el habitante principal de nuestro ser, este factor de recibir, de reconocer, de creer, de vivir en una vida de arrepentimiento es imprescindible.
Así que asumimos que el humilde que dice aquí es alguien que reconoce su pobreza. ¿Está conmigo? No es alguien que es pobre humanamente. No se quede con el término pobre dentro del contexto humano. Amén. Sino que alguien humilde que pudo hacer por medio de su fe y su reconocimiento que Dios viniera, el alto y sublime, en quien habita la eternidad. No solo este texto en otras versiones y en el original, no solamente que Dios habita en la eternidad, porque entonces diríamos que Dios está en un lugar físico y ese lugar físico tendría que ser más grande que Dios, pero no hay nadie más grande que Dios. No es que Dios habita en un lugar, sino que la eternidad está en Él, porque Él es el grande sobre todas las cosas, incluyendo la eternidad. ¿Alguien dice amén si me dio a entender hasta ahí? Así que el alto y sublime, el que en quien habita la eternidad, el que es el santo de los santos, el fuerte y poderoso, el verdadero, el creador del cielo y de la tierra, él dice que ese Dios viene a habitar con el humilde de corazón. ¿Está conmigo usted? Diga, Dios habita con el humilde. Dice que Dios hace vivir el espíritu ¿de quiénes? Dios hace vivir el espíritu ¿de quiénes? Si hay una expresión de muerte en alguien, en el ser humano a nivel general, tiene una causa. La expresión de muerte o la muerte opera a donde Dios no está. ¿Está conmigo? Porque Dios es vida. ¿Alguien lo cree? Diga, Dios es vida. Dios es la vida en sí mismo, pero dice que Él hace vivir. Tal vez esto lo decimos rápido, pero vamos a repetirlo 3 veces. Junto conmigo diga, Dios hace vivir. ¿A quién? El espíritu de los humildes. Digámoslo otra vez. Dios hace vivir el espíritu de los humildes. Dios hace vivir el espíritu de los humildes. ¿Y quién es un humilde que puede estar listo como un recipiente para recibir la vida de Dios? Alguien que reconoce su pobreza. Alguien que es pobre de espíritu, que sabe que sin Dios no puede, ni es nada, ni puede hacer nada que a Dios le agrade. Sin Dios podemos hacer muchas cosas y podemos ser muchas cosas y tener muchos títulos y lograr muchas cosas, porque decir no puede hacer nada en absoluto no sería una verdad exacta. Pero sí es una verdad exacta que Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Así que ese nada no es un nada globalizado, sino que es un nada respecto a la utilidad y a la esencia que está conectada con el propósito de nuestra existencia. Por eso el apóstol de Hebreo dice, y también Romano, el apóstol Pablo dice, todos se hicieron inútiles. ¿Cómo? Todos se desviaron. Cada quien tomó su camino. Cada quien se apartó a hacer lo que se le daba su voluntad. Y se volvieron como víboras en su propia naturaleza. Y me impacta que dice, todos se hicieron inútiles. Pero ¿cómo Dios va a decir una palabra tan fuerte? Inútil en cuanto a ¿qué? En cuanto al propósito de la existencia por el cual Dios nos creó para el propósito eterno. Nosotros tenemos que redefinir nuestro valor y nuestra utilidad en esta vida. ¿Para qué es que vamos a servir? Debemos de preguntarlo en esta mañana. ¿Para qué nada más que vamos a hacer? ¿Para qué y para quién? Porque hace muchos meses atrás comenzamos y predicamos, creo que al principio del año, y hablamos de eso que somos de Dios. ¿Recuerda eso? Y que ese de nos ata y determina que somos de su pertenencia.
de su propiedad, por el cual Él tiene todo el derecho sobre nosotros. Dígame si me estoy dando a entender. Si usted me mira aquí al frente, excepto que estoy orando así bien en comunión, yo se lo agradezco que ore por mí. Amén. Y por la iglesia, por el que escucha. Amén. Diga conmigo, inutilidad. ¿En qué contexto el apóstol Pablo lo dice en el libro de Romanos? Hablando de cómo el hombre se entregó a sus placeres, a todo lo que quería, a todo lo que anhelaba, al pecado, a sus prioridades, y cómo cada quien resolviendo su vida, cada quien haciendo lo que quiere, cada quien sumergido en su propia necesidad y nadie atendiendo al pensamiento o a la intención o al propósito de Dios para el cual lo hizo nacer en la tierra. Y es por eso que el apóstol dice que se hicieron inútiles en cuanto al propósito. Y esto es lo que tenemos que revertir en nuestra expresión de vida, al reconocer nuestra pobreza en el espíritu, para poder convertirnos en gente humilde en el cual Dios habite, se manifieste y se exprese. Necesitamos redefinir esta humildad. No es humildad de necesidad física, es humildad de reconocer que necesitamos serle útil a Dios para su propósito, que necesitamos conocerle más, comprender más dentro del contexto claro que enseñamos hace algunas semanas también de lo que es comprensión, para que el Señor pueda lograr en nosotros la meta de alcanzar a otros que también están necesitados. Salir de nuestro egoísmo y poder ver la causa eterna, la causa de Cristo, la pasión de Cristo, que son las almas y es su iglesia al establecer su reino y su propósito. Dios habita con el humilde. Diga, Dios habita. Pero la expresión literal, del cual no quiero perder el significado del texto, dice que Dios hace que el espíritu de los humildes sea vivificado o reciba vida. Reciba vida. Nosotros podemos pasar en nuestra propia vida la experiencia de muerte, como dice Watchman Nee en su libro El conocimiento de la vida, donde dice que la experiencia de muerte, cuando no estamos experimentando el fluir de la vida, una de ellas es el desánimo, el desenfoque, la sensación de separación, el desinterés de las cosas eternas, el desvinculamiento del cuerpo y muchas otras cosas más a las que nosotros debemos de atender, porque no es muerte en el absoluto de muerte física y de desaparecernos de esta tierra. Es que la muerte tiene una expresión en el espíritu y es desapego de Dios, desapego de lo eterno, desapego y desinterés de las cosas del reino de Dios y de desvalorización de las cosas realmente importantes. Por eso hoy mi llamado es apelar a que el Espíritu Santo, porque es Él quien lo hace todo, produzca en nosotros un redarguir y podamos nosotros ver a Cristo y su gloria y su riqueza, pero también vernos a nosotros en nuestro estado real, espiritualmente hablando y almáticamente hablando, para reconocer nuestra necesidad de conocerlo más, de amarlo más, de obedecerlo más. Dígame un amén si usted cree que eso es necesario en el cuerpo. Él va a dar vida al humilde. Él va a vivificar el espíritu del humilde. Él va a vivificar el espíritu del humilde. El humilde es quien reconoce, quien se arrepiente. Quien se arrepiente es quien va en una dirección contraria a Dios, pero se da cuenta, como el hijo pródigo, y vuelve en sí y da la vuelta
en posición opuesta totalmente a donde iba para encauzarse de vuelta en lo que Dios quiere. El humilde es el que se arrepiente, y lo estoy repitiendo con intencionalidad. El que se arrepiente no es el que llora y bota baba y moco en un culto. Está bien, lo aceptamos, y excusa la palabra tan grotesca que algunos te ofenden. ¿Verdad que sí? Pero todo lo hemos hecho en un momento de quebrantamiento. Y gloria a Dios por ese momento. Pero después del momento de llorar, después del momento de la conmoción, después del momento de ser emocionados por la realidad de su presencia, tengo que salir de ese momento a tomar una decisión permanente en mi vida porque si me quedo en el momento y solo en la experiencia emocional, mi vida de fe no crecerá. Y seré como un adicto a la droga, buscando en cada culto o en cada reunión el próximo pase que me traigan los ministros de alabanza, o que me traiga la pastora o el predicador super mega ungido que yo quiero escuchar. Pero cuando yo tengo la conciencia que por cuanto soy humilde, por cuanto vivo en un estilo de arrepentimiento continuo, de entrega continua, de dependencia continua de Dios, sé que Él no solamente en una reunión, sino que Dios en cada momento en que exprese esta actitud hacia Él o esta realidad hacia Él, Él me va a vivificar. Él va a hacerme vivir y toda muerte será absolvida por su vida. Yo quiero que usted levante su mano y declare esta palabra, lo último que acabo de decir. Diga: toda expresión de muerte sea absolvida por la vida de Cristo. Recuerde que le dije, y lo reitero, que la muerte espiritual tiene una expresión en el alma. Y la principal es desapego de Cristo, desapego de lo eterno, desapego y no priorizar y no valorar la importancia que Dios tiene en mi vida y que yo tengo para Dios y su propósito. Porque si Dios es importante e imprescindible para nosotros y en nuestra vida, nosotros también, Él nos dio un honor, nos dio una asignación, nos dio una dignidad, nos dio un valor. Y cuando yo vivo por debajo del estándar de lo que Dios ha dicho, el problema no es Dios, el problema es mi propio rechazo, es mi propio automenosprecio, que no me deja ver en la dignidad que Dios me ha dado en Cristo. Diga conmigo: Él nos ha dignificado en Cristo. Al hacernos hijos de Dios, hacernos cuerpo de Cristo, hacernos parte de su iglesia, hacernos parte de su ejército, hacernos parte de su soldado corporativo en la tierra, la iglesia ha sido dignificada y vestida de Cristo. Y eso es algo que, para podernos nosotros mantenernos encausados y sacudiéndonos nosotros mismos, tenemos que traerlo a memoria. Que la muerte sea vencida en cualquiera de sus expresiones, en las emociones sea absolvida la muerte en el nombre del Señor. Esas sensaciones de muerte o esas emociones de muerte que se expresan con emociones anticristo, anti Dios, comenzando desde la misma, desde el mismo desánimo, desde la misma depresión, pensamiento anti Dios, de derrota, de futilidad, de expectar lo peor, de falta de fe. Diga: pensamientos de muerte, del no poder, de no alcanzar, del no llegar, del no lograr. Que todos esos pensamientos que se basan en duda e incredulidad son pensamientos de muerte y sean destruidos en la mente de los hijos de Dios en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él hará vivir el espíritu de los humildes. Y el humilde es el que se arrepiente. El humilde es el que depende. El humilde es el que cree. El humilde es el que le reconoce. ¿Tendré a alguien con esa característica aquí reunido hoy? Vamos, diga: soy humilde. Somos humildes no por la apariencia. Somos humildes porque hemos decidido arrepentirnos. Porque hemos decidido depender de Dios y de su vida. Él hará vivir el espíritu del humilde
Y también me gusta esto, dice, y también lo hará vivir para vivificar el corazón de los quebrantados. Son dos propósitos que aparecen en este texto, por el cual Dios viene a morar, a vivir, a mudarse dentro de nosotros. Vivificar o dar vida a nuestro espíritu humilde, y también viene para vivificar el corazón. El corazón es el centro de nuestro ser. El corazón está constituido todas las partes del alma y una parte del espíritu que se llama la conciencia. Diga conmigo, conciencia, pensamiento, emociones y decisiones. Esa es la constitución, entre muchas otras cosas más complejas espiritualmente, pero son las partes, como decimos, cabeza, tronco, extremidades de un ser humano. Sabemos que el ser humano es mucho más que eso, ¿verdad que sí? Pero son las partes principales. Dentro de nosotros hay todo un mecanismo bien complejo que solo Dios puede entenderlo a profundidad. Amén. Y puede hacerlo funcionar. Pero en la constitución de nuestro corazón incluye toda la constitución de nuestra alma, ¿verdad? Pensamiento, emociones, voluntad y esa parte del espíritu que es la conciencia. Hay una promesa de Dios para eso, y es que Él vivificará. ¿Qué hará Dios? ¿Qué cosa? El corazón quebrantado. Amén. El corazón quebrantado. Arriba habla del espíritu contristo, del espíritu humillado. A ese espíritu es el espíritu humilde a que se refiere en el mismo texto. Amén, perdón. Así que eso es lo que Dios va a hacer en el espíritu. El espíritu contristo, el espíritu que se humilla, Dios lo va a vivificar. Dios va a impartir más de su vida. Cristo va a crecer, se va a expresar por medio de esa vida. Pero también Dios va a seguir avanzando en ese ser y va a llegar al punto del corazón. Y es en el corazón donde Dios va a agudizar el sentido de la conciencia. Amén. Para que no seamos gente inconsciente que haga cosas indebidas sin hacer caso a la reprensión, al llamado de Dios en nuestra vida. Diga conmigo que Dios agudice mi conciencia. Es peligroso para un creyente tener una conciencia embotada, tener una conciencia cauterizada. Cuando una conciencia se embota, se cauteriza, no coge filo, no coge reprensión, cuando ya entiende que todo lo sabe y que ya decide no hacer ningún cambio a pesar del llamado que se le hace y de las correcciones, obvia las correcciones, evita las correcciones. La conciencia está como únicamente un fiscal en nosotros de parte de Dios para señalar las cosas que no están conforme a la vida y la naturaleza de Dios en nosotros. Es como un semáforo que está ahí marcando la luz en rojo cuando es incorrecto y marcando la verde para que puedas pasar. Pero no, la persona que comienza su conciencia a caer en cauterización, en oscuridad, en tiniebla, son la gente que son reiterativas en el mal hacer. Son reiterativas en la mala conducta, en el mal obrar, en el mal vivir, como diría un buen dominicano. Ese mal vivir no es como dicen los inconversos, sino en el no vivir conforme al estándar de la vida que Dios le ha dado. Y es que cuando tenemos la vida de Cristo, esa vida es una ley en nosotros, que se convierte que es la ley de vida, como dice el apóstol Pablo, que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Pero cuando nosotros obviamos la voz de Dios y justificamos nuestra propia voz, nuestro propio hacer, entonces salimos de la ley de vida y entramos a tener en experiencia real la operatividad de la ley del pecado y de la muerte. Por eso es que las cosas eternas para nosotros cada día más son más reducidas, más insignificantes, porque la muerte avanza en el alma, avanza en el corazón. Pero todo comenzó
con no escuchar la voz de Dios cuando te dice algo referente a tu comunión con Él, algo referente a tu moral delante de Él, algo referente a tu proceder en la vida diaria que no es conforme a Cristo. ¿Y qué hacemos? Lo justificamos. ¿Sabes que mentir es pecado? Pero yo lo justifico porque si digo esa verdad me darían una multa, hasta preso caería. Y esa justificación de la mentira y esa justificación del engaño, sabe que tenemos que honrar, que tenemos que servir, que tenemos que orar, que tenemos todo lo que tenemos, porque aquí nadie es ignorante, nadie que me escucha es ignorante de lo que Dios dice en su palabra y de todo lo que todo el tiempo se habla en esta iglesia. Así que todo el mundo, aún no haya oído nunca una enseñanza bíblica, todo el mundo tiene una conciencia. Y esa conciencia es lo que Pablo llama la ley de mi mente. La ley de mi mente. Pablo dice que aunque estaba en una condición de dependencia y atadura del pecado, él veía una realidad. Que él tenía una ley en sus miembros que lo llevaba cautivo a la ley del pecado, pero también él tenía una ley en su mente que le decía, tú tienes que hacer el bien, tú tienes que cambiar. Eso no es, codiciar no es preciso, no es de un hombre de Dios. No sé si usted me está entendiendo. Pero Pablo decía, tenía una lucha porque en mi mente, ¿dónde? Yo quería, quiero, decía Pablo en el capítulo 7 de Romanos, hacer lo de Dios. Pero cuando vengo a mi realidad, encuentro que hay otra ley que me gobierna, que es la ley del pecado. Y lo que él dijo en Romanos también, la ley de la muerte. ¿Por qué un creyente? Estoy hablando en el contexto de un creyente que ya ha recibido la vida y que esa vida tiene que ser ley y que gobierna por medio de la intuición y la conciencia por cuanto está en comunión. Amén. Así que como en la vida de un creyente puede, aunque tenga la vida, al no ser gobernada por la vida, tener la experiencia del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque al no obedecer la ley de vida, nadie está neutro, mi hermano, acá. Ni en la tierra ni en la iglesia. Levante la mano y toque a alguien y dígale, nadie está neutro, nadie es gris. Nadie está en parqueo. No, todo el mundo se está moviendo hacia un hombre. O hacia Adán o hacia Cristo. ¿Está conmigo usted? Todo el mundo tiene una direccional prendida. Todo el mundo se está moviendo hacia. ¿Está conmigo? Entonces, cuando la ley de vida que opera en mí por la obra de regeneración se activa en mí por medio de la conciencia y oigo la voz de Dios no solamente cuando vengo aquí a escuchar un sermón o a cantar una canción, sino en mi diario vivir, en el trato con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mi jefe, con mis amigos, con mi vecino, en el trato, diga, en el trato con la gente. En el trato con la gente, porque tu esposo es gente, no solo la gente a que tú visites gente. Levanta la mano y diga aleluya. Tu primo es gente, tu hermano es gente, tu jefe es gente, tu abuelo y abuela también son gente. Y tus hijos, aunque tenemos mucho poder sobre ellos, también son gente. Así que yo tengo que estar atenta como una renacida. Estoy hablando de renacido, oiga. A ese fluir de la vida del eterno, del alto, del sublime, que ha hecho vivificar mi espíritu para que yo exprese esa ley de vida. Cuando obvio la ley de vida, no quiero que lo pase, por eso bajo la voz para que me ponga atención. Cuando obvio la ley de vida que opera en mi conciencia, ¿dónde? Entonces, prácticamente, inmediatamente, ¿cuándo dije? Pasa a operar por legalidad de mi libre albedrío en la ley del pecado y de la muerte.
Por eso es que pecar para muchos creyentes es muy fácil. Mantenerse en muerte y en una condición de muerte, de vinculación del cuerpo, de vinculación del propósito eterno, vivir su vida a su manera, hacer lo que le da la gana, subir, bajar, vender, casarse, divorciarse y hacer todo siendo creyente sin considerar la ley de vida ni la voluntad de Dios, es solo por una causa. Porque hace rato que la ley de vida no tiene dominio sobre esa persona, sino que está operando en la ley del pecado y de la muerte. Y por eso que se requiere un arrepentimiento para volver al encauzamiento y al gobierno de la vida. Para dejar de experimentar en el alma, ¿dónde dije? Dejar de experimentar en el alma lo que es la expresión de pecado y de muerte. Por eso dice el texto el final del verso 15, que Él va a vivificar el corazón. ¿A qué? A vivificar el corazón quebrantado. Y aquí la palabra quebrantado no es de sufrido, porque siempre lo vemos así. Ay, el que ha sufrido, Dios va a venir, le va a pasar la mano, le va a dar 2 besitos, le va a poner vino, sal, aceite y toda la cosa y lo va. No es ese. No es ese romance. El que dice que Él, escucha lo que dice, para vivificar el corazón quebrantado. No, porque ese corazón quebrantado no está quebrantado porque Dios lo quebrantó. Está quebrantado porque se dejó romper por su desobediencia, por su falta de orden, por su falta de vida. Por eso es que necesita ser ¿qué? Vivificado. ¿Está conmigo usted? Hay un corazón. ¿Cómo venimos al Señor? Venimos rotos. Venimos deshechos, espiritualmente hablando y también en el alma. ¿Sí o no? Solamente yo vine así. Muchas personas, ya que tal vez algunos no hayan venido así, pero muchas personas hemos llegado al Señor así y aún en el Señor hemos pasado por la experiencia de quebrantamiento. No porque Dios te quebrantó, sino porque nuestro ego e independencia, arrogancia y separación de Dios nos llevó a una crisis tal que aún el corazón no lo rompió. ¿Se acabó? ¿Nos despedimos hoy? Dame ver, pues yo estoy con hora hoy. Entonces, ¿qué dice Dios? Al que es humilde, al que se humilla, al que se quebranta, yo lo voy a hacer vivir. Y también voy a vivificar el corazón quebrantado. Diga, que Dios le dé vida a mi conciencia. ¿Cómo es que una persona puede pasar semanas, meses, años sin orar? Sin quebrantarse delante del Señor. ¿Cómo es que una persona puede vivir días, semanas y años sin importarle nada de lo que se le predica todos los domingos? Es como decir, oigo el mensaje y después estuvo muy bueno y sigo viviendo de la misma manera que lo hacía antes de venir a una reunión. Eso solo es posible cuando la voz de Dios es apagada por el entenebrecimiento de una conciencia que ya no responde al llamado de Dios. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y que esa verdad que ahora es para nosotros, que por su Espíritu el Señor, ¿quién? Vivifique el corazón. Y me quedo con la primera parte del corazón. Que vivifique nuestra conciencia. Para nosotros ser creyente, más consciente, valga la redundancia, de nuestra identidad como hijo y de nuestra asignación y comisión en su reino. Que nosotros debemos de vivir vida como si no fuéramos hijos de Dios, gente secular, que solo se levanta, se baña, va al trabajo, vuelve, se limpia,
negocia, vende y hace toda la vida natural. Todo, sin considerar la causa eterna. Nosotros no somos seculares. Nosotros somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios han recibido una vida, una naturaleza, una mente y una comisión por el cual vivir. Una razón por el cual vivir, que debe de estar por encima de todas nuestras agendas, deseos y cosas de la tierra. Pero eso no se logra mientras tenga una conciencia cauterizada. Una conciencia que aunque Dios te dice tal cosa respecto a tu vida, respecto a tu función como cuerpo, respecto a como miembro del cuerpo, respecto a como esposa, como hijo. Y Dios te dice, ¿y qué levantamos? Un argumento, una justificación, una excusa. Eso es como poner cortinas en una ventana. La conciencia es la ventana del ser. ¿Está conmigo usted? Si no hubieran tantas ventanas aquí, así transparentes, y apagáramos la luz, estuviéramos muy oscuros, ¿verdad que sí? Pero podemos ver incluso hasta la calle y los vehículos que pasan allá a distancia. Si usted mira a través, porque puede mirar a través de esa ventana, aparte de que puede recibir ventilación en este espacio. Así que la conciencia es como esa ventana que te ayuda a ver para allá, hacia Dios, pero también te permite ver hacia ti, hacia adentro. Y permite que haya un fluir. Si la ventana está abierta, si la conciencia está abierta, si no está cerrada, si no está enlodada, si no está sucia, como le dice Pablo decía, yo le hablo con una conciencia limpia. ¿Sabe qué es una conciencia limpia? Una conciencia que no te acusa de carnal, ni de irresponsable, ni que te acusa delante de Dios. ¿Estás conmigo? Esa conciencia, pero que cuando te acusa, sí la tomamos. ¿Para qué? Para poder venir a arrepentimiento y ponernos a cuenta con Dios otra vez. Ella no está allí para acusarnos, para condenarnos como es el diablo y querer que nos perdamos. No, ella está allí para señalar las cosas de las que necesitamos arrepentirnos para volvernos al propósito de Dios. Él va a vivificar el corazón quebrantado. ¿Está conmigo? ¿Qué dije que Dios está haciendo? Diga, desde la realidad del nuevo pacto, diga, Dios está vivificando el corazón quebrantado. El corazón en el área de la conciencia, pero también Dios va a dar vida a nuestra mente. Decíamos que la muerte, no tengo nada acá, que la muerte tiene su expresión. ¿La muerte tiene qué? ¿Dónde? Diga, en el alma. O vamos a ponerlo más explícito, en el corazón. La muerte tiene su expresión en el corazón. En la conciencia a través de entenebrecerla. ¿Está conmigo? ¿Y cómo se entenebrece la conciencia? Porque voy a preguntar al terminar. Cuando somos reiterativos en la independencia de la palabra de Dios. Cuando justificamos nuestra carnalidad y nuestro mal obrar que es opuesto al propósito eterno y a la vida de Cristo. Cuando lo justificamos, esa ventana se va oscureciendo. Es como ponerle cortina. Y ahí la conciencia se opaca. Y llega un momento donde ya te habla Dios de lo mismo. Y la pastora viene a hablar otra vez de lo mismo. No, hombre, no. Que habla otra cosa. Por eso que yo no voy, porque me tienes alta. Aquí nadie dice eso. Nadie, no. Esos son a otros pastores que le dicen así. Aquí no. Aquí no. Entonces, viene un cansancio, un agotar de lo espiritual. Un hastiar de lo espiritual. Con un engaño de que no lo necesito. Recuerde que el pobre lo necesita. ¿Está conmigo? El pobre no necesita. Pero el que está engañado de que es evangélico desde chiquito, que su mamá, que su abuela, que viene de allí, que viene de aquí, pues lo que se hace en la comunión del cuerpo es irrelevante. Eso no tiene ninguna importancia. Eso yo lo hago solo en mi casa. Porque no tiene una conciencia ni luz
de lo imprescindible que es el cuerpo. Pero entonces cuando justifico ese obrar que es anticristo, estoy poniendo una capa oscura en mi conciencia. Y cuando ya Dios me venga a hablar respecto a lo mismo, ya yo no voy a sentir ni reprensión, ni voy a sentir nada que me pueda llevar al arrepentimiento. Por eso es que no podemos permitirnos caer en cauterización. ¿Por qué? Porque la cauterización es como un pie. Escuchaba a alguien una vez tipificarlo así. Es como un pie. Cuando usted se hace un pedicuri, le quitan toda esa carne muerta del pie y no lo limpian, ahí lo guayan y quitan toda esa carne muerta. Y si usted sale a gravilla descalzo, ¿está conmigo? Después de haber pasado ese proceso donde todo su pie está sensible, toda la carne muerta removida, su pie es donde pasan todas las corrientes nerviosas, pasan por la planta de los pies. Todas, desde la punta de la cabeza, desde el cerebro, todo pasa y va conectado a los pies. Por eso usted mete los pies en agua tibia, se hace un relajante, una desintoxicación y todo el cuerpo es desintoxicado solo por los pies. Porque todas las corrientes y todos los nervios, toda la electricidad y muchas conexiones van desde el cerebro hasta los pies. ¿Está conmigo? Ahora, ese pie que está sensible, usted lo saca después de ser limpiado. ¿Después de ser qué? Limpiado a piedra. ¿Y qué va? Va a caminar rápido, puede correr. Le va a ser como un poco incómodo, ¿verdad? Esa es la experiencia de un regenerado en vida en sus años de cuando permanece en la vida. Pero cuando esa persona, estando en vida, que tiene esos pies, ha sido limpiado, y sale y hace algo indebido o habla algo incorrecto o practica algo no acorde con la verdad, con la vida, con el evangelio, pero lo justifica, ¿qué va a pasar? Se queda caminando ahí aunque sea con el dolor. Se queda caminando allí que sea con el dolor. Hay gente que siendo creyente permanecen, y entiéndase la analogía, en vínculos y relaciones de amistad y aún en relaciones amorosas que son pura gravilla para sus pies. Son molestia. Tienen el único fin de encallecer tu conciencia. ¿Me estoy dando a entender? Hay relaciones, hay cosas, hay lugares, hay vínculos, hay actitud y comportamiento que son nocivos para nuestra vida espiritual. Pero nosotros la obviamos, la justificamos y seguimos caminando hasta el punto de caminar tanto sobre esa gravilla que ya el pie que estaba limpio, esa misma gravilla ha matado, ha dañado el pie, ha dañado y ha matado células y le ha encallecido y lo ha vuelto duro. ¿Lo ha vuelto cómo? Duro. Y ahora tiene callos y esos callos, esa tutuma de carne dura, significa que la vida estuvo pero ya no está. Que es piel muerta. Eso es una conciencia cauterizada. Una persona que antes sentía como, ay, lo que dije, ay, lo que hice, ay, no me congregué, ay, Dios mío, no diezmé, ay, no estoy evangelizando a nadie, no le estoy hablando a Cristo de nadie, pero pasa el tiempo y lo normaliza. ¿Qué dije que hace? Y ya lo que debería de ser una carga, debería de inquietarle, ya lo normalizó. Y ahí la voz de la conciencia es apagada. También hay pensamientos que el Señor tiene que limpiar y en la vivificación del corazón también entran los pensamientos. Y es de que el Señor nos limpia de pensamientos de muerte. ¿Que el Señor qué? Pensamientos de muerte. Y emociones que también son de muerte. Y decisiones que también son para muerte. La palabra de Dios hoy para nosotros, que es solo un rema para usted, es que el Señor vivifique el corazón. ¿Está conmigo?
que el Señor, por su obra de regeneración en nosotros, pueda darnos vida, el fluir de su vida en nuestro espíritu, que se siente bajito, opacado, y que nuestra alma pueda también ser alcanzada por esa vida al ser vivificada, al ser limpiada. La conciencia, que los callos sean limpiados y el corazón y la mente que sean limpiados, y que las decisiones puedan ser filtradas por la voluntad de Dios, para que nosotros de alguna manera, como decía el apóstol, aunque sea tentando, podamos discernir y valorar, comprender la gran asignación que Dios nos ha dado como cuerpo. Hablar de gran comisión, hablar de un trabajo, es hablar de la misión, del ir, pero nadie va en una condición negativa conforme al diseño antes mencionado, sino al Señor revertir toda esa experiencia anticristo en nosotros. El Señor quiere que vayamos. El Señor quiere que pongamos nuestra mente para identificar esos obstáculos del cual hablamos anteriormente, que no nos deja predicar el evangelio, que no nos deja avanzar, que no nos deja crecer y multiplicarnos en otros. Y yo creo que esto hoy podemos identificar varios obstáculos en el cual no nos permite que esa vida se exprese en nosotros en el área de la misión, de la comisión. Y es si nosotros nos resignamos o si nosotros nos quedamos en esa actitud rezagada y no practicamos el arrepentimiento, no practicamos la experiencia de la pobreza en el espíritu, de mi necesidad de Dios, que me lleve a ponerme de rodillas, que me lleve a orar, que me lleve a congregar, que me lleve a quebrantarme ahora sí, pero delante de Dios. Entonces en esa actitud es que el Señor va a hacer fluir su vida en nosotros. ¿Qué dije? Su vida en nosotros. Y al fluir su vida de nuestro espíritu que ha sido vivificado, ahora va a pasar al corazón. ¿Y qué es? Y énfasis para ir concluyendo esta mañana, que Dios quiere tocar en primera instancia para quitar los obstáculos, la conciencia sucia, la conciencia embotada, es precisamente esa área en nuestro espíritu, que cuando Dios nos hable por medio de la palabra y en nuestro trato con la gente, donde quiera que estemos, nosotros no justifiquemos nuestro mal hablar, nuestro mal obrar, nuestra pasividad, nuestro letargo, nuestra poca disposición para evangelizar, como es el tema principal que nos estamos siendo llamados, que lo identifiquemos y no lo justifiquemos, que podamos quebrantarnos delante de Dios para que el Señor, por la ley de vida, nos hable, nos ilumine, nos muestre qué es lo que Él quiere obrar en nosotros. ¿Cuál es la mancha que Él quiere quitar? ¿Qué es, como oraba esta mañana? ¿Qué quitamos? ¿Qué ponemos? ¿Qué hablamos? ¿Qué callamos? ¿Qué retenemos? ¿Qué soltamos? ¿Está conmigo usted? ¿Qué derribamos? ¿Qué levantamos? Eso no es por regla, hermano. Fuera muy fácil poner una 10,000 reglas aquí escritas. Pero para eso se nos escribió la ley de Dios en el corazón, para que ya no tenga necesidad de ir a la tabla de Moisés, sino que puedas ver dentro de tu conciencia. El problema es que si opaga tu conciencia y justifica lo que Dios quiere que resuelvas, su voz se va a opacar, el espíritu se va a apagar, se va a entristecer y ya no va a hablar. Y es muy triste vivir sin el gobierno de la voz de Dios. Es allí donde cayó Sansón, por desobediente a voluntad, por no escuchar la intuición de Dios. Cayó allí, el espíritu se fue de él y no se dio cuenta porque estaba muy ensimismado y muy asegurado con el rito, con la apariencia, con que él tenía los moños largos. ¿Me está escuchando usted? Pero ya hacía rato
que él venía, diga conmigo, caminando sobre la gravilla. Dile, toca el que está a tu lado y dile, si te dormiste, despierta ahora. Dile al que está a tu lado, chequea tus pies y mira a ver sobre qué estás caminando. Cuidado si estamos caminando descalzo sobre la gravilla. ¿Sabe? Lo único que nos va a librar de ser endurecido y que esa gravilla o esas piedras endurezcan nuestra conciencia y la entrevenezcan, ¿cómo es? La oscurezcan, ¿verdad? Es escuchar la voz de Dios que nos dice en Efesios 6, calzado con el apresto del evangelio de la paz. Diga, pies bien calzados se libran de la muerte de la gravilla. ¿Está entendiendo usted? ¿Con qué nos calzamos los pies? ¿Con qué revestimos nuestra conciencia? Con la verdad del evangelio de la paz. La verdad del evangelio de la paz son tus botas, son tu cobertura en tus pies en tu caminar. Que la verdad del evangelio de la paz, que es el evangelio de Jesús, gobierne nuestras conciencias y que no nos quedemos descalzos. Yo he tenido visiones en mi inocencia o en mi niñez espiritual y me veía descalza y siempre era una preocupación para mí verme descalza. ¿Por qué descalza? ¿Por qué descalza? Y en esos primeros años en que me convertí y ya sabía la Biblia, sabía muchas cosas, incluso ya ministraba la palabra, pero de tiempo en tiempo me veía vestida pero descalza y siempre me traía memoria eso que mis pies tienen que estar calzados, así que no buscaba el gurú ni el horóscopo para que me interpretara. Yo sabía que había algo mal. ¿Me está escuchando usted? Y que vamos a ver qué dice ChatGPT. ¿Cómo es? ChatGPT de sueño con pie de calzo, porque ahora ya la inteligencia artificial quiere sustituir la inteligencia espiritual. Pero eso es imposible, nunca pasará. Y eso era precisamente porque la verdad era en mi tiempo donde yo era bien legalista, bien RT. Le digo RT. Y aunque no lo he logrado como el Señor aspira que lo logre en él, también tenía un espíritu de contienda gigantesco. ¿Está conmigo? Así que entendía que mis pies estaban desnudos. Primero, porque no conocía el evangelio de Jesucristo. Pero ese evangelio no es cualquier evangelio. Es el evangelio de la paz. No es el evangelio del conflicto, del bochinche y de la contienda. No es el evangelio de la guerra, del insulto y de la acusación. Es el evangelio de la paz, de la reconciliación. Así que nosotros podemos estar vestidos de la justicia, ser justificados y sentirnos muy regenerados. Pero que Dios nos abra los ojos del Espíritu y que miremos nuestros pies. Y esto no es literal, es espiritual. A ver cómo es nuestro proceder de vida. Siempre nuestra tendencia es a contienda, a pleito. Es que tenemos que ganar todas las discusiones. Es que siempre tenemos la razón. Pies desnudos. El evangelio de la paz no está allí. Y debemos de ponerle en nuestra conciencia. Estoy hablando muchas cosas, que nada de eso está escrito, pero yo espero que usted lo reciba en su espíritu. Porque no me fui para me quedé con usted en el espíritu. Revisemos nuestra conciencia, que es literal revisar nuestros pies. Que el Señor limpie y remueva la cachaza de nuestra conciencia. ¿Se entiende cachaza? ¿Se entiende? ¿Sabe qué es la cachaza? Tu autojusticia. Tu autojusticia y todas tus excusas para no responder a Dios
como debes y justificar la vida espiritual íntima y corporativa mediocre y condicionada a tu alma. Que el Señor limpie nuestra conciencia de obras muertas. ¿No lo escuché? Con su sangre, Él limpia nuestra conciencia de obras muertas. Y que todo lo que está endureciéndonos, para en vez de ser más sensible, más entregado, buscar la manera de servir más a Dios, de buscar, bueno, este no me resultó, voy con el otro para predicarle el evangelio, este no me resultó, pero me voy con el otro. Más disposición, más sensibilidad, más disposición para Cristo, para el trabajo, para las almas. Si no hago esto, puedo hacer aquello. Si no ayuno, puedo orar. Si no oro, puedo ayunar. No sé si usted me está entendiendo. Disposición, inclinación hacia lo de Cristo, hacia Cristo, por el espíritu de vida que está en nosotros. Esa disposición, la falta de esa disposición, hermano, nos dice que tenemos un problema serio en la conciencia. Si ya a ti no te molesta ser un cristiano normal, y no lo digo en el contexto que lo hizo Watchman Nee, sino en el contexto del sistema, entonces nuestra conciencia tiene que ser limpiada. Si no te molesta ser un cristiano pasivo, conformado, estéril, tacaño, sensible al ataque del mundo y del sistema, si eso no nos está llamando nuestra atención, entonces debemos de decir al Señor: aquí estamos, nos arrepentimos, limpia nuestra conciencia. Pasa tu guayo y cálzanos con la verdad del evangelio de la paz. Que la verdad del evangelio de Cristo nos gobierne. Y que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestras mentes y corazones. Si la paz gobierna, tus pies están calzados. Dígale a dos personas: si la paz de Dios gobierna tu conciencia, tus pies están calzados y están protegidos de toda la dureza y toxicidad del sistema del mundo. Padre, gracias. Tu palabra siempre es viva. Tu palabra siempre eficaz. Tu palabra siempre poderosa y penetrante. Tu palabra siempre fresca en el alma sedienta. Nosotros estamos reconociendo, Señor, que necesitamos conocer más a Cristo. Oramos que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, iluminados profundamente para ver la verdad de nuestro Señor Jesucristo, su gloria, su realidad, su persona, su obra, su amor, su gracia, su pacto, su propósito, su comisión. Y que también podamos ver la dignidad con la que tú nos has vestido. La dignidad y la posición de autoridad que nos ha dado en Cristo. Señor, y que podamos renunciar intencionalmente, conscientemente, a todo menosprecio, a todo pensamiento que nos rebaja y nos va del estándar de la importancia que tú nos has dado en la misión que nos ha concedido como iglesia. Tú nos has llamado para ser hijos, para ser tu cuerpo, para ser tu casa, para ser tu morada. Tú habitas, Señor, en el quebrantado y humilde de espíritu. Tú habitas, Señor, y haces vivir el espíritu del humilde. Y también, Señor, vivifica el corazón de los quebrantados.